Historia de la matemática. Matemática o matemáticas es el estudio de las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, y de las operaciones lógicas utilizadas para deducir cantidades, magnitudes y propiedades desconocidas. En el pasado, la matemática era considerada como la ciencia de la cantidad, referida a las magnitudes, como en la geometría, a los números, como en la aritmética, o a la generación de ambos, como en el álgebra. Hacia mediados del siglo XIX, la matemática se empezó a considerar como la ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce condiciones necesarias. Esta última noción abarca la lógica matemática o simbólica, ciencia que consiste en utilizar símbolos para generar una teoría exacta de deducciones e inferencias lógicas basadas en definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman elementos primitivos en relaciones y teoremas más complejos. Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del tercer milenio a.C., en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos y sin mención de conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones. Los primeros libros egipcios, escritos hacia el año 1800 a.C., muestran un sistema de numeración decimal con distintos símbolos para las sucesivas potenciales de 10, 1, 10, 100, 1000, etc., similar al sistema utilizado por los romanos. Los números se representaban escribiendo el símbolo del 1 tantas veces como unidades tenía el número dado, el símbolo del 10 tantas veces como decenas había en el número, y así sucesivamente. Para sumar números, se sumaban por separado las unidades, las decenas y las centenas de cada número. La multiplicación estaba basada en duplicaciones sucesivas y la división era el proceso inverso. Los egipcios fueron capaces de resolver problemas aritméticos con fracciones, así como problemas algebraicos elementales. En geometría, encontraron las reglas correctas para calcular el área del triángulo, rectángulo y trapecio, y el volumen de figuras como ortoedro, cilindro y por supuesto pirámides. Para calcular el área de un círculo, los egipcios utilizaban un cuadrado y llegaban a un valor muy cercano al que se obtiene utilizando la constante pi. El sistema babilónico de numeración era bastante diferente del egipcio. En el babilónico se utilizaban tablillas con varias muescas o marcas en forma de cuña, cuneiforme. Una cuña sencilla representaba el 1 y una marca en forma de flecha representaba el 10. En China, la primera obra matemática es probablemente el Chou Pei, horas solares, que datan aproximadamente de 1800 a.C. Junto a ella, la más importante es la matemática de los 9 libros, o de los 9 capítulos. Esta obra de carácter totalmente heterogéneo tiene la forma de pergaminos independientes y están dedicados a diferentes temas de carácter eminentemente prácticos formulados en 246 problemas concretos, a semejanza de los egipcios y babilónicos y a diferencia de los griegos, cuyos tratados eran expositivos, sistemáticos y ordenados de manera lógica.